debe de reducir la dosis y si no mejora en el siguiente mes, se debe considerar también la suspensión o mayor disminución. Generalmente, una vez que la dosis, una vez que las enzimas hepáticas se normalizan, se debe mantener la dosis e irla subiendo de manera escalonada, no subir de inmediato la dosis previa. Generalmente aquí nos apoyamos mucho de medicamentos secundarios como los esteroides u otro inmunosupresor para mantener al paciente controlado de la actividad. Toxicidad medular, pues es de las que más nos preocupan, por suerte no es tan frecuente. Aquí muchas veces amerita la suspensión completa de la dosis. Variará mucho el padecimiento, pero casi la mayoría de veces requiere suspensión completa. En estos casos, pues, normalmente los pacientes se sugieren transfusiones de sangre o plaquetas en algunos de los casos y otros de los casos requieren hospitalización. Iniciar de manera inmediata restitución de ácido fólico en todos, ahora sí prácticamente diario. En los pacientes hospitalizados tenemos el ácido folínico, ya el subproducto metabolizado, generalmente a dosis altas lo damos para que en una semanita ya recupere todos los folatos que tiene de deficiencia e llega todo el metotrexate que pudiera quedar en reserva. Esos son, los casos varían, no todos se hospitalizan, pero esos serían los casos más extremos. Y de la que es la neumonitis intersticial, esta es la complicación más rara. Sin embargo, pues es altamente, causa una de las comorbilidades más importantes. Normalmente no llega a ser mortal. La complicación más fea de una neumonitis intersticial son hemorragias alveolares, que es una complicación aguda altamente mortal. Sin embargo, en la mayoría de los casos simplemente es discapacitante por una disnea y tos. La disnea puede ser muy severa hasta ser de reposo. Y pues evidentemente nuestro objetivo es evitarla y más que nada que antes prevenir sus complicaciones. Solo da síntomas cuando está muy avanzada. Entonces, con una radiografía podemos ver la enfermedad en una evolución temprana antes de que sea sintomática y podemos evitarla. En este caso, la neumonitis intersticial o neumonitis asociada y metrotexate, no nos queda otra más que la suspensión completa. Tenemos que cambiar de antirreumático. Las demás, generalmente tenemos la opción de reducir dosis o retirarlo por un tiempo. ¿Sí? ¿Preguntaban? Como que se equivocó, como que se equivocaron, Doc. Ah, ok. Está bien, como mencionaba, las demás complicaciones tienen la opción de reduciendo dosis, manteniendo vigilancia o suspendiéndolos temporalmente, se puede reiniciar el medicamento. Pero en caso de la neumonitis intersticial, no nos queda otra más que retirarlo, suspenderlo completamente. Ya no se vuelve opción reiniciar el medicamento. En todo caso, ¿qué hacemos para vigilarlo? Tanto síntomas gastrointestinales es muy clínico, pero lo que es toxicidad medular y hepática forzosamente es hemograma, y de la bioquímica hepática lo que más nos interesa es la AST y ALT. Pedimos también fosfatasa alcalina y GGT, pero solo para diferenciarlo de problemas de vía biliar y hepáticos que pudiesen llegar hasta tener el paciente. Pero prácticamente para detectar toxicidad de metrotexate con pura AST y ALT nos basta. De la biometría hemática, pues biometría hemática completa. Función renal sí es importante, es raro, pero llega a pasar elevación de la creatinina. Generalmente ese sí es con toxicidad muy, muy evidente, pero es muy raro, no se considera de lo común. Y generalmente estos laboratorios se piden en los pacientes cada 2 meses a 3 meses cuando se está en ajuste de dosis, cuando se inicia el tratamiento. Una vez que está en dosis continua, en dosis ya de base, que es la que normalmente toman de manera crónica por varios años, el metrotexate es un medicamento que hasta eso se considera muy seguro. Al menos estos efectos son esporádicos. Hay pacientes que lo toman fácilmente por 10 años sin presentar ningún efecto. O sea, se considera que a largo plazo no tiene otras alteraciones que pudiese causar el medicamento. Pero sí cuando se presentan los efectos, pues bueno, sí hay que considerar su tratamiento adecuado. Entonces, manera inicial, 2 a 3 meses.
Una vez que el paciente ya está en una dosis estática, se aconseja cada semestre, o sea, cada 6 meses, tomar monitorización de laboratorios. Y con respecto a la neumonitis intersticial, debe considerarse hacer una radiografía de tórax anual al paciente. De manera anual, cuando se agrega algún síntoma de disnea o tos, se debe tomar inmediatamente una radiografía, pero salvo eso, es anual de seguimiento. Les menciono, cambios radiográficos se ven de manera muy temprana antes de que el paciente empiece con síntomas. Por eso es importante la radiografía de seguimiento anual en paciente asintomático, simplemente por la cuestión de detectar antes de que se presente. Entonces, siempre hay que saber de este paciente. ¿Cuándo inició su metotrexate? ¿Y le han tomado estudios? ¿Su última radiografía cuándo se la tomó? Es estar indagando en esos aspectos. Muy bien. También la radiografía nos permite detectar otra de las complicaciones principales de todos los inmunosupresores, y eso incluye metotrexate, que es la coinfección pulmonar general. Bueno, la infección pulmonar, generalmente el agente más común en pacientes reumatológicos y que sí nos dan problemitas para continuar terapias inmunosupresores es la tuberculosis. El metotrexate es de los que da más problemita, pero también vamos a ver que los principales y los que amerita suspensión de tratamiento completo son los biológicos, que más adelante hablará su compañero. Entonces, continúa, Doc. Sí. Bueno. El otro, que es también sintético, es un profármaco, o sea que se tiene que metabolizar para que se libere o se active su forma activa. Entonces, tiene un perfil de beneficio-riesgo similar al metotrexate y es la principal opción cuando está contraindicado el metotrexato y también como coadyuvante o terapia conjunta con el metotrexato. Su mecanismo de acción es que inhibe las pirimidinas, lo cual inhibe la proliferación y activación de linfocitos T. Se absorbe rápidamente por vía oral y, como les mencionaba, se activa se cambia a su forma activa, que es esta que está entre paréntesis, y esto ocurre también en la submucosa del tracto gastrointestinal, hígado y el plasma. El 99% está unido a proteínas y su dosis estable se alcanza a los 7 días con una dosis de 20 miligramos al día. Y una cosa importante es que tiene recirculación enteropática. Esta recirculación enteropática va a alargar su vida media, por eso es de 2 semanas. Entonces, su eliminación es fecal y renal de igual forma, ya sea de las dos cosas se elimina igualmente, pero si tiene advertencias en insuficiencia renal, o sea, tienes que tener precaución en insuficiencia renal. Perdón. Debe evitarse en patología hepática. Y una cosa importante es que no se elimina en diálisis, por eso que les dije que el 99% va unido a proteínas. Entonces, en cuanto a su uso clínico, como les mencionaba al inicio, se usa principalmente en combinación con el metotrexate para artritis reumatoide, pero también es la principal opción como monoterapia en pacientes que deben sustituir el metotrexate por reacciones adversas graves o por contraindicación. Otros usos, la artritis psoriásica, la psoriasis cutánea, manifestaciones articulares de lupus, y también se ha demostrado que tiene eficacia en vasculitis granulomatosas asociados a ANCA, también en dermatomiositis, esclerodermia y sarcoidosis. En cuanto a su dosis, la dosis habitual es de 20 miligramos al día vía oral, pero cuando se combina con metotrexato, debe iniciarse con 10 miligramos al día y después aumentar a 20 miligramos si la respuesta es insuficiente a la dosis inicial combinada. ¿Alguna duda? Ok, Doc. De aquí de la leflunomida,
hay que tener en cuenta, punto importante, es excelente antirreumático, requiere mayor vigilancia por enfermedad renal, lamentablemente, altera más la función renal este medicamento y aumenta mucho su dosis. Los efectos secundarios en sí tienen mucho parecido. Probablemente aquí lo que más nos llama la atención como extra es la hipertensión arterial, que como mencioné con la enfermedad renal se complica. Es bien importante, ahorita aprovechando estos dos puntos, saber que en mujer joven no son los medicamentos ideales porque los dos son muy teratogénicos. A veces se tienen que iniciar, a veces los dos juntos, dependiendo del caso, disponibilidad de medicamentos y recursos de la paciente, porque a fin de cuentas los dos son baratos. Leflunomida, su marca original se llama Araba, es un poquito más carita, pero son como 400, 500 mensuales la dosis, pero ya hay genérico y el genérico cuesta como 200. Hay otra presentación nueva que es el de larga duración, que son tabletas de 100 miligramos que son semanales, una vez a la semana. Si no se puede optar por la de 20 miligramos, la de 20 miligramos puede ser 5 días a la semana o diaria, que serían, si es diaria es un total de 140 miligramos a la semana, ¿verdad? Pero de todos modos, cualquiera de las dos presentaciones ya existe. Cuando hay toxicidad, aquí ya lo pusiste, voy a aprovechar y lo voy a decir yo. La colestiramina es un inhibidor, pero no inhibidor directo, sino que más bien facilita su eliminación. La leflunomida es de muy lenta eliminación. Por sí sola puede permanecer en el cuerpo de 3 meses a un año. Entonces es muy tardada su vida media en el cuerpo. Es necesario usar la colestiramida como método de desintoxicación ante efectos secundarios. Y segundo punto, es necesario tomarla 3 meses antes de considerar un embarazo. Eso es súper, súper importante. Pacientes que desean embarazarse y son jóvenes y toman metrotexate, al retirarlo se debe dar colestiramina para poder eliminarla completamente y debe ser un periodo previo de 3 meses de considerar el embarazo. En caso del metrotexate es más fácil. En caso del metrotexate, con un mes de suspensión casi siempre basta. Pero ya ve que normalmente el ácido fólico se recomienda en un embarazo planeado 3 meses antes del embarazo. Entonces, por regla general, para que no se les olvide, estos medicamentos 3 meses antes se suspenden y se les pone su antídoto. En este caso, colestiramina, 3 meses, ese sí es forzosito. Metrotexate no es forzoso, pero pues de preferencia por cuestión de un embarazo planeado bien, inicien ácido fólico 3 meses antes del embarazo. Esto pues para mejorar ahora sí que las probabilidades de que el bebé no tenga algún problema, sobre todo de los de cierre neural. Pero sí es un punto importante que recuerden con el embarazo. ¿Qué pasa? Que eso sí les va a pasar a ustedes. Llega una paciente que se embaraza y estaba tomando estos medicamentos. De entrada, con el metrotexate, les digo, es más difícil porque es abortivo en cierto aspecto, pero pues si llega a pasar, y la leflunomida, pues bueno, es más común que pase y ese sí es un poquitito más de alerta porque es más frecuente. Cualquiera de los dos se debe suspender de inmediato. El embarazo en estos casos de aspecto legal, por cuestión de que tienen una enfermedad que si se considera no controlada, se puede optar por el aborto en los pacientes de manera legal, por cuestión de que pues, son enfermedades no controladas. Sobre todo si son lupus, porque los lupus empeoran con el embarazo. En la artritis reumatoide no hay tanto problema porque como vimos la clase pasada, su respuesta es principalmente TH1 y este tipo de respuestas tienden a mejorar con el embarazo, pero aún así sí se puede dar esa opción a las pacientitas, sobre todo por los riesgos ya implícitos de inmediato. En caso de la que la pacientita no lo desee tomar, es válido, lo que se debe hacer es suspender inmediatamente el medicamento y iniciar el antídoto de inmediato. Ácido fólico prácticamente se puede iniciar y mantener todo el embarazo. Y con respecto a la leflunomida,
La colestiramina se recomienda mantenerla, mantenerla por lo menos 20 a 30 días, la colestiramina. Una vez ya terminado esto, pues bueno, ya únicamente los pacientitas, la gran mayoría en embarazo se quedan con esteroide, prednisona, a veces altas dosis. Hay otras opciones, acitromicina, perdón, aciatropina, es que me confundo. Aciatropina es un medicamento que está en la categoría C, me parece, se cree que es dañino, pero no se tienen suficientes efectos. Pero, por ejemplo, se ha llegado a usar de manera exitosa en varios tipos de embarazo. También los biológicos, se puede optar por un biológico, como por ejemplo adalimumab durante el periodo de embarazo. La mayoría de los biológicos son seguros usar en embarazo. Ese es, por ejemplo, otro ejemplo de medicamento útil en el embarazo. Y así, pues bueno, tenemos varias opciones todavía, pero ahora sí que nuestras dos principales armas tienen ese pequeño inconveniente. ¿Continúa, Doc? Sí, de hecho también al final de este tipo de fármacos les puse una tabla de los que estaba permitido en embarazo y lactancia. Muy bien. Okay. Otro fármaco es la sulfasalazina. Este surge en combinación del ácido salicílico, que funciona como antiinflamatorio, y la sulfapiridina, que es un antibiótico. En la actualidad se usa más comúnmente en la espondiloartritis o como terapia combinada en artritis reumatoide. En cuanto a su farmacología, su vía de administración es vía oral, se absorbe muy poco, apenas el 10 al 20%, tiene una vida media de 5 a 10 horas. Y aquí les puse esta grafiquita donde les pongo que se metaboliza a sulfapiridina y ácido salicílico. En cuanto a la sulfapiridina, se metaboliza en el hígado, se elimina por orina, y el ácido salicílico se elimina casi totalmente por heces. Entonces, en cuanto a sus usos clínicos, como les mencioné, se usa principalmente en artritis reumatoide y espondiloartritis. Y mencionaba que por sí sola no tiene buenos efectos, pero en combinado con metotrexato, sí tiene buenos resultados. En cuanto a su dosis, la dosis habitual es de 1 a 3 gramos diarios, dividido en dos dosis con las comidas. Entonces, se debe de iniciar de 500 a 1000 miligramos y aumentar gradualmente, o sea, diarios, 500 miligramos hasta tener los resultados deseados, o llegar hasta 3 gramos, como les mencioné al principio. En cuanto a sus efectos adversos, la mayoría dice que se encuentran en los primeros 3 meses, y el principal es el gastrointestinal, donde las náuseas, el vómito y el malestar abdominal son los principales. Y otros efectos adversos es cefalea y mareo. La toxicidad medular se caracteriza principalmente por una neutropenia, y también puede presentar exantema. En cuanto al embarazo y lactancia, tiene una relativa seguridad en el embarazo, pero no hay, mencionaba que no hay, ¿cómo se dice? Datos suficientes como para decir sí o no, o sea, como que dice que está seguro. Y es necesario suplementar con ácido fólico, ya que sulfasalazina disminuye la absorción del ácido fólico, y en el embarazo es forzosamente tienes que suplementar con este ácido. ¿Alguna duda? En la sulfasalazina, esto es muy cierto, es medicamento que usamos de opción para embarazos, pero no tiene pruebas. Este es similar a la satioprina, que es el otro que les mencioné. Solo que la sulfasalazina tiene aquí un punto que faltó poner, y es que en la lactancia no se usa. Su secreción por leche materna es alta, así que para lactancia no es ideal continuar el medicamento. Cuando una mujer se embaraza con sulfasalazina, por lo menos en el embarazo no batallamos, solo iniciamos su ácido fólico y continúa el medicamento. Pero en la lactancia tenemos que ver las opciones. Muchas veces existe la posibilidad de cambiarle o sustituirlo durante este periodo.
o considerar mejor que no sea lactancia directa en la paciente, que realmente ya en muchos casos no es opción porque sí existen muchas posibilidades de cambio de medicamento y muchas de las pacientitas, les digo, sobre todo artritis reumatoide, que es con las que más se usa sulfasalacina, durante el embarazo y la lactancia mejoran, requieren menos dosis e inclusive se pueden mantener bien con pura prednisona, puro esteroide por varios meses. Por eso no resulta difícil esto. Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta. Este medicamento en la lactancia no debe continuarse. ¿Continúa? Otros son la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son antimaláricos. Bueno, se desarrollaron principalmente como antimaláricos. Se vio que era eficaz para el artritis reumatoide. Menciona que son mejor tolerados que otros FAMES y en monoterapia es menos eficaz que los demás. O sea, es más tolerado, pero es menos eficaz. Se usa como tratamiento combinado, principalmente también con metotrexato. Y el de estos dos, la hidroxicloroquina es el más utilizado, ya que tiene un mayor perfil de seguridad. En cuanto a su farmacología, su vía de administración es vía oral, su absorción es buena, 70%, pasa rápidamente a los tejidos, los niveles estables o de mantenimiento se alcanzan hasta los 3 meses, su vida media es de 1 a 2 meses, su eliminación es renal y por eso se debe estar vigilando también la función renal del paciente para evitar que se acumule de este tipo de fármacos. Tiene algunas interacciones, por ejemplo, la hidroxicloroquina se ve que aumenta los niveles de digoxina y beta bloqueadores, y la cloroquina disminuye la biodisponibilidad del metotrexato. En cuanto a su uso clínico, mencionaba que el principal era manifestaciones de LES, de lupus, en cuanto a manifestaciones cutáneas y articulares, o sea, en casos más graves. Otro uso es la artritis reumatoide, síndrome de antifosfolípidos. En esto se ve que disminuían los eventos trombóticos. En el síndrome de Sjögren, que aumentaba la salivación, pues ya vemos que en este síndrome las secreciones están disminuidas, así que aumenta la salivación en estos pacientes y mejora su calidad de vida. También presentan lesiones cutáneas se usan en presentaciones cutáneas de dermatomiositis. En cuanto a la dosis, la hidroxicloroquina tiene una dosis inicial de 400 miligramos al día y posteriormente se da una de mantenimiento de 200 miligramos al día. En cuanto a la cloroquina, en el lupus y en la artritis reumatoide tiene dosis diferentes, ya que en el lupus se requiere una dosis más alta de inicio, que son de 465 miligramos al día por 10 días y después continuar con 155 miligramos al día por de 3 a 5 semanas. Y para la artritis ya nos vamos directamente a la dosis de mantenimiento que se usaba en el lupus, que es 155 miligramos al día. Y mencionaba que si no hay mejoría por 6 meses, se tiene que suspender. En cuanto a sus efectos adversos, bueno, las principales también, otra vez son los gastrointestinales, que son las náuseas y la anorexia. También puede presentar exantema pruriginoso, la retinopatía, también es común, pero se ve que está en dosis elevadas o en dosis mayores de las que les pongo aquí. O sea, se presenta principalmente en ese tipo de dosis. La cardiomiopatía, principalmente con trastornos de conducción y miopatía que presentan debilidad. Y mencionaba que la hidroxicloroquina es seguro en embarazo y lactancia. O sea, también se puede usar en estas circunstancias. Bueno, todos estos efectos secundarios son reversibles dependiendo si suspendes o disminuyes la dosis.
Nos regresamos un segundito, Doc. Sí. De los medicamentos, se me fue comentarle, sulfasalacina y leflunomida, la vigilancia bioquímica es la misma. BH, pruebas de función hepática y pruebas de función Sí. renal son las necesarias. Mm. Igual, el periodo de Aquí está inicio su cada tabla. 2-3 meses y periodo continuo al continuar generalmente es semestral. En el caso de la hidroxicloroquina es muy bonita porque es muy noble. La miocardiopatía realmente no nos tenemos que preocupar al inicio. Generalmente lo que más nos interesa es la dosis acumulada. Generalmente se considera que es requerido suspender el medicamento a una dosis acumulada de 200 gramos. Acuérdense que las pastillitas vienen en miligramos. Entonces ahí es donde normalmente requerimos la suspensión. ¿En cuánto tiempo alcanzamos 200 gramos? Entre más o menos 3 años. Casi siempre se aconseja que la hidroxicloroquina no se continúe más allá de 5 años. Es como que un límite que se pone generalmente para disminuir los riesgos. El riesgo más común y el que generalmente hay que vigilar en todas las consultas del paciente cada vez que se observa es la retinopatía, específicamente el metrotexate, es una maculopatía, afecta la mácula. En este caso, el método mejor en costo-beneficio es la revisión de la agudeza visual con la cartilla de Amsler. No sé si se acuerdan de esa cartillita, Sí, es cuadriculado. una cuadriculita que fácilmente pueden poner un monitor impresa y permite detectar en el momento en que el paciente ve unas líneas, las líneas todas son rectas, pero puede dejar de verlas o puede ver alteración de esa rectitud que se empiezan a curviar. Esas son zonas que pierden la agudeza visual. Esta cartilla es el método que nos permite de manera costo-beneficio más fácil detectar estas alteraciones de la mácula, sobre todo porque pues es el punto más específico donde empiezan las alteraciones por metrotexate. Es aconsejable que de manera bianual, o sea, cada 2 años, el paciente que toma metrotexate, hidroxicloroquina, que el paciente que toma hidroxicloroquina tenga visita con el oftalmólogo. Esta es únicamente de precaución. El tiempo que se aconseja generalmente son 2 años. Y con la miocardiopatía, la carditis por hidroxicloroquina. Esta es una complicación temida, puede llegar a ser grave y fatal. Esto volvemos a la misma, la dosis acumulada de 200 gramos, ya es la que nos llama la atención como posibilidad de que lo presenten. Antes es difícil, por eso es bien importante acordarse de eso, dosis acumuladas de 200 gramos. Evidentemente, les recuerdo, un paciente que toma la hidroxicloroquina, las dosis de mantenimiento por 3 años, ya llega a esta dosis. Entonces, pacientes que lo tomen por más de 3 años ya empezamos a preocuparnos. Es muy aconsejable que antes de los 5 años se suspenda el medicamento. Lo ideal. Ventaja después de un periodo de suspensión es seguro reiniciarlo. Igual se puede considerar un periodo de entre 3 y 5 años para nuevamente suspender, dependiendo cómo evolucione su clínica. Antes de ese periodo es difícil ver complicaciones. Pero entonces recuerden, la retinopatía, específicamente la maculopatía, es lo más frecuente. La carditis o miocardiopatía es rara, pero puede ser grave. La detectamos inicialmente con trastornos de la conducción. Esa es como que nuestra pauta clínica. Si empieza el paciente con síntomas de bajo gasto o de falla cardíaca, hay que sospecharla. Y de la miopatía, esta tiene una frecuencia incierta, no está muy bien descrita en los libros. Sin embargo, es la misma situación. Esperamos efectos tóxicos después de 200 gramos y normalmente requiere la suspensión del medicamento también en estos casos. La hidroxicloroquina tiene la ventaja que una vez que sus efectos tóxicos pasan, se puede considerar el reinicio, pero normalmente se quedan suspendidos 1 a 2 años los pacientes. La gran mayoría que se lo suspendemos es por mejoría y no se vuelve a reiniciar, la verdad. Generalmente es un arma muy importante porque es de los que podemos usar en todo el embarazo y toda la lactancia de manera muy segura. Sí. Continúa.
Bueno, y aquí es la Otro tabla. punto ahí importante por las presentaciones, por las dosis que pones, pues son las sugeridas por el manual SER, pero las presentaciones oficiales, hidroxicloroquina, solo existe en marca Plaquenil en México y es de 200 miligramos. Y la cloroquina viene en marca genérica, está en todas las instituciones de salud, pero su tableta viene en 150 miligramos. Porque eso de la dosis de 155, 465, pues confunde un poquito. Deben saber que la tableta viene de 150. Entonces, cuando lo inician de manera inicial, pues dan 3 tabletitas, que son 450. No van a alcanzar los 465 como viene ahí en el artículo. Ok. Entonces, continúa. Nada más era ese pequeño punto para que supieran. Sí, y aquí les pongo esta tabla que es relaciona efectos adversos y la monitorización de cada uno de los fármacos que ya estuvimos viendo durante cada fármaco, pero faltan de ver, porque nada más les mencioné los que se consideraban como tal un farme, pero ahorita el siguiente tema, que son los supresores, también se consideran dentro de este grupo. Y mira, también les pongo esa tabla, que es el uso en embarazo y lactancia, donde vemos que tanto el metotrexato y la lefunamida se tienen que suspender 3 meses antes de buscar el embarazo. Y aquí les pongo los que no se deben de usar en lactancia, los que sí se permiten en el embarazo y también en la lactancia. Ok. Es muy útil esa tabla. Esta tabla está excelente. Les voy a ser franco. Esta por mi parte yo siempre pregunto, porque es de lo que más se me hace de interés, porque ustedes van a ver estos pacientes ya embarazadas. O sea, ustedes, está bien difícil sí detectan, ¿verdad? Pero está muy difícil que inicien tratamiento. Generalmente, consulta general lo que se inicia es esteroide, honestamente, y AINES. Y ya dejan al reumatólogo iniciar los fármacos. Pero una vez iniciado y la mujer se embaraza, el seguimiento en institución es muy tardado para el subespecialista. El seguimiento ustedes también lo pueden dar si que estas pacientes lo requieren, muchas veces hasta mensual. Entonces, ustedes facilitan mucho el seguimiento de estas pacientes si ustedes solicitan los estudios y detectan las alteraciones. Nosotros no nos vamos a enojar porque una paciente tiene 6 semanas de embarazo y le suspenden el metrotexate. No nos vamos a enojar. Eso es lo correcto. Ya cositas finas como por ejemplo, si no tomaba esteroide, iniciar el esteroide, pues ahí es otra historia. Pero muchas veces no lo saben, eso es honesto, pero es seguro hacer esos cambios entre suspender un farme e iniciar esteroide mientras uno averigua qué hacer. Generalmente lo que más me interesa es que puedan detectar esto para referirlo de inmediato. Estos son motivos de referencia inmediata a reumatología. En caso de no tener reumatólogo, referencia inmediata a medicina interna. Nosotros nos encargamos. En todo caso, quiero que recuerden bien importante, que no se usa en el embarazo y que no se usa en lactancia. Como pueden ver, los de embarazo y lactancia, los dos no se usan juntos. Son los mismos. Lamentablemente todos se excretan. En caso de lactancia, el único así que es muy seguro en lactancia es la hidroxicloroquina. Los demás, de acuerdo a la bibliografía, es variable. Por ejemplo, yo sé que la sulfasalacina no se usa en nada porque puede causar hiperbilirrubinemia. En este caso aquí se lo especifica. Se excreta por leche, pero la lactancia es posible, salvo en prematuros con hiperbilirrubinemia. En todo caso, es más seguro no usarlo porque ese es su principal efecto en los recién nacidos. La exacerbación o aparición de la hiperbilirrubinemia. Y luego ahí tenemos al pequeño prematuro en su lámpara UV, en su poquito ahí, en su cama de luz para que se le quite las bilirrubinas de 11. Por eso les comento, en mi punto de vista, ese sería el único ahí que en lactancia que daría más hincapié a cuidado. Y de los demás se pueden usar, realmente no ha habido evidencia de que den mucho problema. Únicamente ahí salvo sus excepciones pequeñitas que ahí apunta la tabla. Por ejemplo, de azathioprina sugiere no pasar los 2 miligramos por kilogramo al día. Generalmente son dosis superiores a 100 miligramos, o sea, normalmente dosis entre 50 y 100 miligramos al día está excelente. Las tabletas son de 50. Cloroquina, todas las pacientes embarazadas usan la dosis de mantenimiento. En cloroquina es
150 y en hidroxicloroquina son 200. Y ciclosporina y tacrolimus no dan tanto problema, solo es, como menciona, mantener la presión arterial. En las embarazadas, lamentablemente, hay que mantenerla abajo de 130, pero mientras se mantenga abajo de 130, el medicamento es muy seguro continuarlo, inclusive en la lactancia. Entonces, les encargo mucho, apréndanse esa tabla, esa yo sí la pregunto. Además, es súper importantísima para ustedes, porque así no me cometen errores. O sea, es peor que no me detecten un medicamento que se debe suspender y no lo suspendan en embarazada, a que por miedo me suspendan todo cuando no es necesario. O sea, una pacientita que está bien controlada, como por ejemplo de un lupus, pero está con ciclosporina y se lo suspendes, es igual de grave que que no quitar el metrotexato. O sea, por un lado es el que no quitas y por otro lado el quitar todo cuando no es necesario. Las dos opciones son malas. Por eso sí es bien importante para mí en este aspecto, porque los primeros que los ven son ustedes. Yo sé que ustedes bien van a referirlo de inmediato al especialista para la mejor atención, pero en el momento en que lo ven hay cosas que ustedes pueden hacer sin miedo. Honestamente, cuando no te acuerdas, no la arriesgas, no le mueves nada, lo envías de inmediato. Eso es la opción cuando no te acuerdas, pero aquí el objetivo es que lo aprendan. ¿Por qué? Porque pueden ayudar al paciente. Hay veces que en instituciones las consultas, aunque las queramos rápidas de un día para otro, no llegan hasta dentro de un mes y hay casos peores dentro de 3 meses. Llega a pasar. Todas estas se deben referir ya con enfermedad reumática como embarazos de alto riesgo. Hay que especificar siempre con enfermedad reumática que es un embarazo de alto riesgo. De esta manera no me las retrasan en el sistema. O sea, no me las hacen tardar más de un mes. Por lo menos sí las podemos ver en un mes. Con mucha suerte a veces en 15 días, una semana. Pero de todos modos siempre hay que tener bien en cuenta esto. Y yo sí les sugiero aprenderse bien esta tablita. Como les menciono, yo sí lo pregunto en examen. Así que por favor, apréndansela. Continuemos. Bueno, ya continuamos con inmunosupresores, que también, como les mencioné, que entran en la categoría de fármacos sintéticos. El primero que voy a hablar es la aciatoprina, que es un análogo de purinas, en cual su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ADN, lo cual inhibe la proliferación de linfocitos T y B y disminuye los linfocitos circulantes y causan inmunosupresión. Entonces, el 55% se metaboliza en el hígado a 6-mercapturina, que es la forma activa del fármaco. El resto se elimina por riñón y la 6-mercapturina se metaboliza por la enzima TPMT y mencionaba que si hay una deficiencia de esta enzima, se asociaba con mayor mielotoxicidad porque se mantiene el fármaco, ¿no? Activado, o sea, se mantiene todavía en su vida media. Entonces, su uso clínico, el principal es lupus eritematoso sistémico y también se considera como un ahorrador de corticoides. También otra forma de uso es que se usa como tratamiento de mantenimiento después de una inducción con la ciclofosfamida. En cuanto a su dosis, es la primera semana, se administra 50 miligramos al día y después se debe aumentar 0.5 miligramos cada 6 a 4 semanas hasta obtener resultados, pero con una dosis máxima de 3 miligramos kilogramo al día. O sea, todo eso tiene que estar vigilando, ¿no? De que tenga buenos resultados. Al alcanzar los resultados deseados, se debe mantener esa dosis. En cuanto a sus efectos adversos, los principales son gastrointestinales, hay toxicidad medular, hepatotoxicidad, también se asocian neoplasias hematológicas y cutáneas. Y otro efecto es el descenso de la espermiogénesis. ¿Alguna duda? Adelante, Doc. Otro es la ciclofosfamida,
como les he mencionado, que se usa también con el medicamento anterior. Entonces, es un agente alquilante del ADN, lo cual pues inhibe su transcripción, su expresión. Es principalmente usado en oncología. Entonces, farmacología puede ser administración vía oral o IV. El IV se administra también en bolos. Las concentraciones plasmáticas son similares en los dos medios de administración, pero se ve que hay menos toxicidad en la administración IV. La vida media es de 2 a 8 horas. Se metaboliza en el hígado y su eliminación es renal, principalmente en metabolitos inactivos. Se elimina por la orina. En cuanto a su uso clínico, lo dividen en dos, el uso clínico en la IV y el uso clínico en la vía oral. En cuanto a la IV, se usa para manifestaciones graves de lupus, por ejemplo, la nefritis, afección al sistema nervioso central y las trombocitopenias. En cuanto a la dosis, son bolos mensuales de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal por 6 meses. Después la de mantenimiento, se usa la misma dosis, pero cada 2 a 3 meses. Y ya después de ese tiempo, se puede, de la dosis de mensual inicial, se puede sustituir por acetropina o otro fármaco que es el micofenolato mofetilo o el metotrexato. Entonces, el uso también puede ser en afecciones pulmonares de artritis reumatoide y esclerodermia. Por ejemplo, como ya vieron, este fármaco se utiliza ya más para eventos donde las manifestaciones son más graves de alguna enfermedad, por ejemplo, la artritis y el lupus. O sea, no se usa como tratamiento inicial o nada, sino cuando ya hay presentaciones más graves. En cuanto a su uso por vía oral, se usa en la vasculitis asociados a ANCA o poliarteritis nodosa y a una dosis de 1 a 2 miligramos kilogramo al día. Ok. Bueno, continúa. Ok. Bueno, en cuanto a sus efectos adversos, se dividen en dos, en corto plazo y a largo plazo. En corto plazo, los principales son gastrointestinales, cistitis hemorrágica e infecciones por la misma inmunosupresión. Entonces, a largo plazo, es dependiente a la dosis acumulada. En cuanto a estas, son la toxicidad medular, la supresión gonadal, ya sea también ovárica y testicular, neoplasias, principalmente de vejiga, cervix y médula ósea. ¿Alguna duda? ¿O qué iba a agregar, doctor? Muy bien. Aquí iba a mencionarles. Dentro de los que siguen, son inmunosupresores como tal, son más potentes que los farmes. Estos se usan en diferentes enfermedades donde se quiere modular el sistema inmune. Inclusive el micofenolato se usa en trasplantes de órganos sólidos como el renal. La ciclofosfamida por excelencia, se ha considerado de los medicamentos de elección para el lupus grave, específicamente en la nefritis lúpica. Es muy útil, es muy efectivo. Sus efectos secundarios pueden ser muy graves, sobre todo asociados a las infecciones y a las citopenias. Sí. Realmente la principal desventaja, o sea, cuando se tiene que usar y hay que tratar de controlar los efectos secundarios, pero su principal desventaja es en mujer joven. Causa, como vieron, hipogonadismo y puede causar anovulación. Este efecto puede ser prolongado y causar infertilidad. Así que en mujer joven se ha visto mejor optar por esquemas a base de micofenolato, que hasta ahorita en varios estudios se ha demostrado ser igual, no superior, igual por lo menos, y darle la oportunidad de no tener que pasar por la posibilidad de una infertilidad, porque pues ahora sí que lo que más nos interesa es ver su capacidad de mantener una vida reproductiva en un futuro. En todo caso, cuando no hay otra opción, no se consigue, pues realmente pues hay que usarla. O sea, nada más hago ese hincapié en que pues
mujer joven es la población en donde no es ideal usarla. Todos tienen efectos ya más graves que los anteriores, sí recalco mucho eso. La ciclofosfamida es un antineoplásico. Las dosis que usamos en reumatología, por suerte, no son tan elevadas, pero a dosis más elevadas nos preocupa lo que es la cistitis hemorrágica. En este caso, en los pacientes oncológicos, siempre se les da una premedicación como preventivo profilaxis, que es con un medicamento que se llama Mesna. Esto es un medicamento que inhibe la forma tóxica que se acumula en vejiga del ciclofosfamida. En reuma no es necesario porque la dosis es muy poca y se elimina muy rápido. Sin embargo, ¿qué pasa si un paciente con reuma presenta cistitis hemorrágica? Se le tiene que poner este medicamento ya como tratamiento. Esa es como que la única diferencia. Solo hay que recordar que el Mesna es el antídoto de la ciclofosfamida. Y ya nada más. Si quieres continuar con el ácido micofenólico, vamos a tratar de acabar estos fármacos sintéticos de una vez hoy. Ok. Entonces el otro es el micofenolato. Tiene un perfil de seguridad mejor que los algunos otros inmunosupresores. Su forma de acción es inhibe de forma irreversible la enzima inosina fosfatasa deshidrogenasa, lo cual esta disminuye la síntesis de novo de guanina, lo cual esta síntesis de novo es elemental o es primordial para la proliferación en linfocitos B. Así que si suprimes esta síntesis, suprimes la proliferación de linfocitos B y T. Entonces, en cuanto a su farmacología, su vía de administración es vía oral, su absorción es casi completa por vía oral, su metabolito activo es el ácido micofenólico, de cual tiene una vida media, una biodisponibilidad, perdón, del 93%, tiene una vida media de 11 a 16 horas, su eliminación es renal en el 90%, o sea, casi por su totalidad. En cuanto a su uso, el principal es la glomerulonefritis lúpica, vasculitis asociadas a ANCA, y la dosis que mencionaban es 500 miligramos cada 12 horas, y iniciando, y al final de dosis de mantenimiento o máxima es de 3 gramos al día. En cuanto a sus efectos adversos, las gastrointestinales son los principales. El número 1 de todos ellos es la diarrea. La toxicidad medular también está presente. Hay infecciones por la misma inmunosupresión y la hepatotoxicidad. ¿Continúo? Sí, doc, por favor. Otros es la ciclosporina y talprolimus, que principales usos son efectivos en la artritis reumatoide. Pues su uso es limitado porque tiene muchos efectos secundarios o son muy comunes. La mecanismo de acción es inhibe la calcineurina, lo que inhibe la síntesis de interleucina 2 y inhibe la función de los linfocitos T. En cuanto a su farmacología, su absorción es variable, o sea, es variable su absorción. La concentración máxima es de 1 a 8 horas. Su metabolismo es hepático mediante el citocromo P450, así que cualquier fármaco que también se metabolice por el citocromo, también puede afectar la vida media, aumentando su vida. Y como les mencioné, pues puede potenciar el efecto del metotrexato también porque pues, se metabolizan por la misma vía. Entonces, su uso clínico principal es la artritis reumatoide, enfermedad de Behçet, vasculitis asociadas a ANCA, esclerosis sistémica, dermatomiositis, artritis psoriásica y psoriasis cutánea. O sea, tiene varios usos. En cuanto a su dosis, para la artritis reumatoide, que es lo que más nos interesa, es inicial 2.5 miligramos kilogramo al día, dividido en cada 12 horas, o sea, 2 veces al día. Después se debe aumentar 0.5 miligramos kilogramo al día por 6 meses hasta tener resultados, o una dosis máxima de 5 miligramos kilogramo al día.
En cuanto a sus efectos adversos, la principal es la disminución de la función renal, y mencionaba que una buena noticia era que desaparece al interrumpir el tratamiento, o sea, es reversible. Entonces, otro efecto secundario es la hipertensión arterial, la toxicidad hepática, gastrointestinales también. Hay alteraciones electrolíticas, principalmente la hiperpotasemia, y también puede presentarse neoplasias hematológicas. Bueno, sería Muy todo de bien. los Muy sintéticos. bien, doctor. Paramos. Ahora, con respecto a estos últimos 3 medicamentos, ciclofosfamida, por obvias razones, pues no se puede dar en embarazo. De hecho, hasta lo dificulta mucho por la infertilidad. Micofenolato, tampoco se usa en embarazo. Ciclosporina y tracolimos son los únicos ya de estos últimos que vimos que sí se puede usar seguramente tanto en embarazo como lactancia. Aquí lo principal que hay que tener cuidado es la presión arterial y la función renal. Esas son las dos complicaciones principales. La hipertensión se asocia realmente a un deterioro de la función renal, así que van de la mano. Generalmente hay que sospecharla cuando la creatinina se eleva 1.5 veces de su valor basal conocido. Por eso siempre tener conocimiento del valor de función renal del paciente antes de iniciar terapia con este medicamento. La indicación es suspensión inmediata para determinar si existe efecto o no. La única manera que nosotros podemos distinguir entre una enfermedad renal asociada, por ejemplo, al lupus, que es un problema, y una intoxicación por metrotexate es realizando niveles serios, porque siempre sigo diciendo metrotexate en todo, una intoxicación por ciclosporina. Ahí disculpen, una intoxicación por ciclosporina es tomando los niveles séricos. Muchas veces cuando están en niveles terapéuticos o menores a los terapéuticos no causan problema. El problema es de cuando hay sobredosis, que pudiese haber menos filtración por la función renal deteriorada del paciente, que puede ser previa al tratamiento. Los pacientes se usan mucho con nefritis lúpica. Entonces, en la nefritis lúpica el paciente ya de por sí tiene la creatinina elevada, o sea, tiene la función renal deteriorada. Entonces, la cinética del medicamento cambia y se puede usar. Simplemente la dosis nos cuesta recalcularla más. Entonces, esos son puntitos ahí bien finitos que se deben de saber. En estos pacientes reumatológicos muchas veces no podemos detectar si la ciclosporina es la culpable o si el culpable es la enfermedad reumatológica. Las pruebas de niveles de medición de ambas, porque las dos se pueden medir, son muy útiles. Lamentablemente esas mediciones no son frecuentes, o sea, no en todos los laboratorios lo hacen. Por lo menos en el IMSS sí tenemos nuestro laboratorio que lo hace, que es el de la Clínica 71, pero por manera particular se me hace que nada más el Hospital Español y el Hospital Ángeles. Ya de ahí en fuera nadie más los hace. Entonces, ahorita les he hecho mucho hincapié con lo del embarazo y lactancia, porque les digo, a ustedes les va a tocar ver esas pacientes que se embarazaron sin avisar y están tomando los medicamentos. Entonces, se me hace muy importante que sepan qué hacer. Más allá de eso, sus síntomas, ya vieron que la mayoría de la vigilancia es muy sencilla. Generalmente implica más que nada bioquímica, excepto por el metrotexate, que requiere radiológica anual. En este caso de estos medicamentos, la vigilancia es mensual para la ciclosporina, hasta que perdón, por la ciclofosfamida, Es mensual con la ciclofosfamida hasta que se retire o se deje dosis de mantenimiento, que la dosis de mantenimiento ya es muy pequeña, pero normalmente es hasta el retiro. Del micofenolato se puede dar seguimiento 2 meses o cada 3 meses, y de la ciclosporina y tracolimus, su seguimiento principal es con creatinina y urea. Se toma también la BH porque también causa toxicidad medular y hepática, BH y prueba de función hepática. Pero lo principal es medir la función renal y estar vigilando las creatininas, que es lo primero que se eleva cuando hay toxicidad. Entonces, eso es lo importante que hay que estar vigilando con estos medicamentos, y es en lo que ustedes pueden apoyar al paciente. Y pues nada más, Doc, estuvo bien tu clase. Tienes ahí puesto en la presentación los puntos importantes. Ya la siguiente terminamos con biológicos. Sí. Yo calculo que nos vamos a echar entre 30 y 40 minutos. Así que para que la siguiente clase aprovechemos y empecemos el siguiente tema. Hay que darle un poquitito más de celeridad. Nos acorta el tiempo. Entonces, creo que es festivo el lunes, ¿verdad? Sí, doctor.
Sí, es seguro, no me acuerdo. Sí, Sí. gracias a Dios. Ok, bueno, pues nos estamos viendo entonces el martes. Les recuerdo mucho, entonces ese es el plan para que ya tengan preparada la siguiente clase. Como quiera de los biológicos, la parte tardada es la introducción porque todos funcionan de la misma manera. Son anticuerpos específicos contra ciertas proteínas. Ya nada más hay que especificar qué efecto tienen dependiendo qué proteína. En este caso, qué interleucina. Interleucina 6 como tocilizumab, factor de necrosis tumoral, como los 5 principales que se usan en México, que es etarnecer, adalimumab, golimumab, y bueno, son varios, pero todos son contra anti-TNF. Como quiera, eso ya lo explicamos el martes, ¿sale? Pues cuídense mucho. Sí, Doc, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Hasta el martes. Bye. Hasta mañana.